Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Alexandra Ocles, directora general de gestión de riesgos, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de lo que está aconteciendo en el país y el mundo, el tema del coronavirus y su influencia en nuestro país. Bienvenida, ministra. Lo primero, a esta hora, ¿cuántos casos de coronavirus registrados, confirmados hay en el Ecuador? Bienvenida, buenos días. Gracias, Fernando. Un saludo a toda la ciudadanía, esperando que todos en este día podamos cumplir con las disposiciones establecidas a través del Gobierno Nacional, a través del COE Nacional, que es la instancia que efectivamente en este momento está generando este proceso de seguimiento y de respuesta frente a la emergencia. En este momento podemos confirmar ya 155 casos presentes en el país. La mayoría de casos está en la provincia del Guayas. Los Ríos tiene 10 casos, Guayas tiene 119 casos, Manabí 8, Pichincha 8, Azuay 5, Bolívar 2, El Oro 1, Morona Santiago 1 y Sucumbíos 1. Permítame además, Fernando, poder hacer una aclaración. El día de ayer se había expresado de los datos que nos entregó el Ministerio de Salud que habían 3 casos en la provincia de Santa Elena. Lo que tenemos es que a 3 personas se le hicieron las pruebas en Santa Elena y estas personas son residentes en realidad de la ciudad de la provincia del Guayas. Por tanto, casos positivos. Son casos positivos, pero son casos de la provincia del Guayas. Ahora, de estos casos, ¿cuántos están en este momento en confinamiento domiciliario o en aislamiento domiciliario? ¿Y cuántos han sido hospitalizados y cuántos están diríamos, en alto riesgo? De estos casos tenemos aproximadamente 95 que se mantienen en aislamiento domiciliario. Tenemos casos de hospitalización que están estables, son como 10 casos, 5 casos que están con pronóstico reservado y obviamente 2 personas fallecidas, que es lo que registramos hasta el momento. Ahora, hasta hace 3 días registrábamos, me parece que 58, 60 casos. Ayer 111 casos, hoy tenemos 155 casos. Es decir, en 3 días se ha multiplicado por 3 el número de casos. ¿Esto era previsible? Esto era previsible. Digamos, este es la dinámica que tiene que cumplir un poco este proceso de contagio y por eso es importante haber tomado todas estas medidas que lo que intentan es contener una propagación mayor del virus, pero en realidad este es el proceso que así también lo ha confirmado la OPS. Hemos estado en continuo diálogo, las autoridades, sobre todo las autoridades de salud, han estado en continuo diálogo con la OPS y es lo que se estimaba. Por eso la radicalidad también de las medidas para evitar que tuviéramos un mayor contagio. Ahora, ¿por qué Guayaquil, hay algún argumento, alguna situación por la que Guayaquil es la que tiene mayor número de casos registrados? Fernando, quizás una de las hipótesis que se maneja es que la mayoría de estos casos son casos importados, es decir, toda la región costa estaba de vacaciones, mucha gente salió fuera del país, estuvo en países en donde hoy por hoy los niveles de número de casos de coronavirus es bastante alto y en esa perspectiva lo que se ve es que estos casos importados y obviamente en el relacionamiento con las demás personas han ido generando e incrementando ya el número de casos confirmados que tenemos en el país. Le voy a hacer una pregunta que quizá no le guste a la gente de Guayaquil, pero la tengo que hacer. ¿Cuánto tiene que ver la disciplina y el cumplimiento de las normas emitidas a nivel gubernamental para justamente evitar y frenar o paliar de alguna manera a que no se incremente el número de casos? Creo que una de las lecciones, Fernando, en este caso, y que al final de esta crisis estaremos seguramente conversando, pero me parece que una de las lecciones que tenemos ya y que lo hemos vivido durante estos días es que
se evidencia que no somos una sociedad disciplinada, se evidencia que somos una sociedad que piensa que puede hacer lo que a bien tenga, ¿no es cierto?, lo que cada uno quiera, sin que esas decisiones y esas acciones no tengan consecuencias. Y lo que hoy hay que decir nuevamente es: necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser respetuosos de las medidas, en este caso tomadas frente a la emergencia. Necesitamos ir generando una nueva dinámica en torno al comportamiento de nuestra sociedad para evitar precisamente estos temas que son desconocidos, que nos causan incertidumbre y que generan obviamente una serie de reacciones que hay que aprender a manejar. ¿Qué espera el gobierno a propósito de la evolución de casos? Yo decía, así en 3 días se ha multiplicado por 3 el número de casos aproximadamente en el país, pero ¿qué se espera en los próximos días? Se dice que hay un pico, una curva que muy ascendente. ¿Estamos en ese momento, en ese pico? Estamos en ese momento. La ministra de Salud lo expresaba ayer y decía que podemos hablar ya de un escenario en el cual el virus es comunitario. Digamos, está ya en el país, el contagio se da a través de ya nuestra propia gente. ¿Es comunitario en este momento el virus? Es comunitario, lo decía la ministra de Salud, y creo que frente a eso obviamente estamos en este ascenso vertiginoso de los niveles ya de las pruebas confirmadas, de los casos confirmados. Y esperamos que estas medidas, evaluemos hasta el fin de semana, pero esperamos que estas medidas nos ayuden de cierta manera a tener una mejor contención. Hemos restringido al máximo el proceso de circulación y de movilidad de los ciudadanos, seguramente en un 60-70%, para poder tener una reacción efectiva, para poder tener una acción además a través del sistema de salud que pueda tener una capacidad de respuesta adecuada en este caso. Al ser comunitario, ¿el gobierno piensa en adoptar medidas incluso más radicales, o cómo se va a mantener esta situación? Todas las medidas están sujetas a evaluación. Eso es uno de los aspectos que hemos manifestado recurrentemente en el COE Nacional. Vamos a ir evaluando todos los días. Nosotros como COE Nacional tenemos la reunión respectiva a través de la cual vamos haciendo seguimiento al cumplimiento de estas medidas, al cumplimiento también en el marco interinstitucional de las acciones que se establecen y de las resoluciones que tenemos como COE Nacional. Eso permite entonces que podamos tener un nivel de avance para saber si hay que prolongar más de pronto el plazo a través del cual estas medidas se tienen que mantener, o poco a poco podemos ir ya cambiando alguna de ellas. Pero por el momento las medidas establecidas son las que van a regir, tienen un plazo, unas de 14 días, otras de 21 días, y en eso nos vamos a mantener. Ahora, en cuanto a la dotación de insumos, de medicamentos, de lo que se necesita justamente a nivel de salud para afrontar la situación. Habíamos escuchado el tema de la importación de mascarillas, por un lado, pero por otro, ¿cómo están los centros para los casos extremos, es decir, los que tienen que velar por cuidados intensivos, por ejemplo? Le pregunto esto porque entiendo yo que en Guayaquil se está habilitando un antiguo hospital para convertirlo justamente en un centro de acogida de personas con coronavirus. ¿Cómo está este tema? Bueno, el Ministerio de Salud obviamente está generando toda una dinámica en este rato con las unidades de salud, estableciendo tienen ya los protocolos. Esos protocolos están activos. De hecho, cuando una persona llega a un centro de salud, llega a un hospital con sospecha de tener coronavirus, la primera instancia que lo recibe es unas instalaciones que se han generado al ingreso de los hospitales para evitar que esa persona ni bien llega, ingrese, sino tiene un espacio exclusivo para este tipo de tratamiento, donde se hace el triaje y luego obviamente se genera las acciones respectivas. Y
tiene que ser internado o puede seguir en su domicilio. En ese sentido, también es importante destinar un porcentaje de camas, de salas, de adecuaciones que se tienen que hacer dentro de cada uno de los hospitales para establecer estas unidades de cuidado intensivo y para que obviamente quienes necesitan mayor vigilancia y tienen que ser hospitalizados puedan tener un área exclusiva también. Estamos viendo otro tipo de espacios que permitan y que puedan ser adecuados para aquellos pacientes que de pronto requieren un mayor control, pero y que puede ubicarse en ese espacio. Gracias a Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, directora general de Gestión de Riesgos. Vamos a hacer una pausa al